José, silencio, por favor. Muy bien, nos encontramos ya en vivo. Muy buenas tardes para todas y para todos. Estamos en vivo por Rondas Campesinas de Perú, por Racinacuy de Ecuador, Minca de Argentina, Codeca de Guatemala, Aviala Soberana, Radio Victoria de Guatemala, en estas distintas redes sociales, redes compañeras, redes hermanas, redes amigas. Vamos a estar transmitiendo esta charla, este conversatorio en un marco muy importante, el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y Diversidades. Mi nombre es Julia Giuliani, yo soy parte de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado de la República Argentina. Para contarles un poco, en el mes de octubre nos reunimos un grupo de personas de todo nuestro continente, de distintas organizaciones sociales, sindicales y colectivos, para hablar qué es lo que nos junta, qué es lo que nos urge, cuáles son las prioridades que nuestros pueblos tienen, qué luchas nos hermanan. Y en ese tercer encuentro de Aviala Soberana nos encontramos debatiendo y discutiendo en distintas comisiones. Una de esas comisiones fue la comisión sindical, muy incipiente su creación en este tercer encuentro, recién es que se crea, porque vemos la necesidad de organizar al sujeto trabajador dentro de Aviala, de tener una mirada, una perspectiva en donde podamos estar contemplando las distintas realidades y reivindicaciones, no solamente laborales y sindicales, a lo largo y ancho de Aviala, que es Latinoamérica, para quienes no sepan, Aviala es Latinoamérica, es sinónimo de eso. Y bueno, nos encontramos en esta situación de la necesidad de empezar a hablar qué nos pasa a las y a los trabajadores. En ese marco surge este conversatorio, este primer conversatorio de nuestra comisión sindical, en donde vamos a estar hablando un poco de las violencias que las mujeres y las diversidades sufren. Como decíamos recién, ayer, el 25 de noviembre, una fecha que nos junta, una fecha internacional, que nos hace poner sobre la mesa una problemática que nos es común a todas y a todos. Por eso hoy nos encontramos con María Estefanía Carranza, que es de Argentina, es delegada de base de ATE, del Sindicato de Trabajadores del Estado, en ANSES, que la ANSES es la Administración Nacional de Seguridad Social, y con Sonia Margarita Viñerta. Sonia es del Salvador, es trabajadora social, es secretaria general de la Unión Sindical de Trabajadores del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. También es secretaria de organización de la Federación de la Unión Nacional para la para la defensa de la clase trabajadora, secretaria de la Mujer de la Confederación Nacional del Trabajo Salvadoreño. Ya vamos a estar un poco charlando con Sonia, pero primero agradecerle a ella porque vamos a estar viendo un poco qué es lo que está pasando en Argentina y en El Salvador, en donde no es casual que estos dos países hoy estén acá participando con un gobierno como el de Javier Milei, con ajuste, con persecución, con falta de políticas públicas en materia de género, con feminización de los despidos, en donde eso se ve claramente reflejado en el gobierno de Bukele en El Salvador. Así que, para no hablar más, le vamos a dar paso a Steffi, una gran compañera, una dirigente sindical joven, delegada de base, como decíamos recién, abogada que también articula lo que es la coordinadora de salud e higiene laboral en nuestro sindicato. Steffi, muy bienvenida y la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias, Juli. Muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Juli, principalmente por la invitación y bueno, y por la bienvenida de todos. Bueno, tal como lo adelantabas, en el marco de ayer haberse conmemorado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hoy lo que me convoca es a hablar un poquito en términos explicativos sobre el Convenio 190. Bien. Este es un acuerdo multilateral que fue ratificado por nuestro país a través de la Ley 27.580 en el año 2020.
pero alcanza su pleno vigor, es decir, su plena eficacia recién en el año 2023. Entra en rigor. Bien, este convenio es el instrumento jurídico con mayor rango que contamos dentro de nuestro digesto normativo, es decir, dentro del conjunto de normas que regulan la vida en sociedad de todos los argentinos y todas las argentinas. Esto es así porque, como ya lo había mencionado, goza de lo que se llama jerarquía constitucional, es decir, que está en nuestra pirámide a la altura de la Constitución Nacional. Bien, si bien podríamos decir que no es una norma que específicamente trate o aborde eh, la problemática de la violencia contra las mujeres, sí la estipula de manera inequívoca a través de su articulado. Como decía, no la abarca puntualmente como la Ley Nacional 26.485 de protección integral de las mujeres frente a todas las formas de violencia o la Convención Interamericana, perdón, Belén do Pará, pero dentro de sus artículos está estipulada específicamente. Bueno, además de Argentina, actualmente el convenio 190 está ratificado por 10 países más y en 4 de ellos tiene pleno vigor, dentro de los cuales está incluida, como dije, la Argentina. Bien, en el preámbulo del convenio, que inicia con postulados que reconocen, primero, la igualdad entre las personas, exponen que la violencia y el acoso dentro del mundo del trabajo pueden constituir una violación de derechos humanos, son, como surge de la misma letra, postulados que ya los Estados miembros dan por reconocidos, por sentados, por aceptados. Tal es así que, por ejemplo, estipula, reconociendo el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia, reconociendo que la violencia y el acoso en el mundo pueden constituir una violación, reconociendo la importancia de una cultura del trabajo basada en el respeto mutuo y la dignidad. Como se desprende de la misma letra, eso ya está por sentado, ya está reconocido. Y sobre esas bases, o sobre esa base, es que luego se va a dirigir el articulado que va a obligar a estos Estados miembros que suscriben el convenio. Una de las notas características es que ya dentro de su primer artículo proporciona dos definiciones que van a ser centrales, que son la violencia y el acoso, definidas a las mismas como de manera muy amplia, que no es un dato menor, lo que las hace justamente más abarcativas y no tan reducida la protección de estos derechos, ¿no? La expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo se designa el conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetitiva. A su vez, incorpora la violencia y acoso por razón de género, ya en el primer artículo. Por eso, como decíamos al principio, si bien no es específico, lo aborda de manera inequívoca. Y es muy importante para nosotros como normativa, ya que al gozar de jerarquía constitucional y haber sido suscrito en el marco de un acuerdo entre otros estados, obliga a nuestra nación a observar todos los postulados aquí firmados. Y también, que no es justamente un dato menor, que no se puede ni reducirlos, ni contrariarlos por leyes nacionales que puedan pasar por el Congreso de nuestra nación. Tendrían que pasar 10 años para poder denunciar y ya no estar obligados a los postulados de este convenio. Bien, continuando, y dentro del ámbito de aplicación, también de manera muy abarcativa, este convenio protege a los trabajadores y a otras personas en el mundo del trabajo. Habla de la situación durante el trabajo, en ocasión del trabajo o como resultado del trabajo. Principalmente entendemos que, que la voluntad legislativa era no solamente circunscribirlo a esta situación o a esta particularidad que ocurrió en este momento de trabajo, para poder no poder dejar de desligarse
por decir, no, pero no estaban trabajando cuando surgió ese acoso o cuando se ejerció esa violencia, pero si es como resultado de la relación laboral, también está comprendida. Bueno, continuando, este convenio obliga, y acá vamos a ingresar y rápidamente vamos a advertir una antítesis a lo que está ocurriendo en la realidad de los hechos, ¿no? Todo miembro que ratifique este convenio tiene que respetar, promover y asegurar el disfrute del derecho de toda persona a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso. Deben adoptar, de conformidad con la legislación y la situación nacional, enfoques inclusivos, integrados, que tengan en cuenta las consideraciones de género. Se deben promover políticas públicas tendientes no solo a resarcir los daños, sino a trabajar de manera preventiva, tratando de evitar justamente que se generen estas situaciones de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Tal es así que también dentro del articulado menciona que son susceptibles, tanto la violencia y el acoso que las aborda de manera conjunta, de generar daños en la salud sexual, mental, psicofísica de los trabajadores y trabajadoras que la padezcan. Por lo tanto, es de suma importancia tener este enfoque preventivo, que de hecho nosotros, como mencionaba Juli también, yo soy colaboradora de la Secretaría de Salud y Seguridad Laboral del CDP, nuestro enfoque de trabajo o los paradigmas están justamente enfocados en esto, en lo preventivo, en evitar, porque el resarcimiento sí, por supuesto que es necesario y que para eso también están estipuladas las normas, pero llega tarde. Ya tenemos al trabajador o a la trabajadora afectada en su salud, violentada, acosada, eh, y la idea es evitar eso. Por eso, también uno de los postulados que sostiene este convenio 190 es la tolerancia cero ante las situaciones de violencia y acoso. Por eso el primer artículo, como dije, hablaba asimismo sucedan una sola vez o de manera repetitiva. No hace falta que se convierta en una situación sistemática que ya enferme al trabajador. No tiene que ocurrir. Bien, para lo cual es necesario, lógicamente, adoptar una legislación, primero que exija a empleadores a tomar medidas apropiadas y acordes, con un grado de control para prevenir, es decir, no solamente concientizar de los daños, eh, bueno, de que está normado, de que no corresponde, de que es ilegal de que se susciten estas situaciones, sino también a controlarlo. Muchas veces decimos, el derecho es muy lindo, pero si queda escrito, y va a quedar muy bonito en una norma. Los derechos se tienen que ejercer para que realmente sean efectivos. Entonces, siguiendo con las obligaciones de los Estados miembros y hablando del seguimiento y control de la aplicación de esta legislación, nos encontramos con que hoy no tenemos precisamente ni políticas que estén orientadas a prevenir este tipo de violencias y acosos, a concientizar, y ahora lamentablemente tampoco que estén orientadas a acompañar a quienes sufren de las mismas, ¿no? Tal es así que, sin ir más lejos, el 6 de junio, esta gestión, desde el Ejecutivo Nacional, se dispuso el cierre del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades. Primero lo había reducido a una simple subsecretaria, para luego directamente disolverlo. A ver, para que tengamos un poco de referencia, en 30 años no habíamos quedado las mujeres eh, sin sin este acompañamiento de políticas públicas o sin un organismo dedicado específicamente a prevenir
la violencia y también a generar igualdad de oportunidades entre las mujeres, ¿no? De hecho, el primer organismo especializado en la promoción de los derechos de las mujeres fue la Secretaría de la Mujer en el año 1987. De manera evolutiva, se avanzó hasta una coordinación, luego hasta subsecretarías, hasta que finalmente, en el 2019, se creó el primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Bueno, no está de más de decir la importancia de que esté institucionalizado este tipo de situación. ¿Por qué? Porque es fundamental para sostener los logros que se alcanzan y para seguir trabajando en lo que sabemos que falta aún. Y que no solamente da cuenta de eso, lamentablemente las cifras de femicidios que seguimos viendo a través de las noticias, sino de la lucha incansable y de la persistencia por lograr esa equidad y esa igualdad en el trato sin distinción de géneros. ¿Por qué decimos o por qué sostenemos abiertamente que el cierre del ministerio genera o es un problema? Primero, en términos políticos y públicos, porque justamente se desatienden obligaciones, tanto nacionales como internacionales. Va en contra de lo que establece el convenio 190 que estuvimos eh, conversando recién. Totalmente en contra. No tener un ministerio de la mujer o teniéndolo, disolverlo. También va en contra de lo que sostienen la protección de los derechos humanos, porque son progresistas. Y acá estamos en un plano de retroceso. Asimismo, también es un problema en términos social y económico. Por ejemplo, para bajarle un caso concreto, se ha desmantelado notablemente, reducido a una cuestión administrativa, la línea del 144, que permitía a aquellas mujeres que estaban en situaciones de violencia asesorarse, incluso acompañaban a las mismas para poder salir de esa situación. Bueno, se ha reducido a una cuestión administrativa que antes, si bien estaba reservada a asesorar, como dije, y a atender situaciones de violencia en contra de las mujeres, ahora es en violencia en términos genéricos. Como si pudiéramos decir abiertamente que si bien es real, la violencia no tiene género, pero que estamos en igualdad de condiciones las mujeres y los hombres en el momento que somos violentadas, cual no es real. Bien, por otra parte, otra fuerte reducción que ha sufrido en los términos que planteamos de políticas públicas que intenten erradicar, prevenir la violencia contra las mujeres, es el programa Acompañar, el cual establecía la prestación dineraria antes por 6 meses y un salario mínimo móvil, porque sabemos que muchas veces la cuestión de violencia eh, queda ensamblada en una dependencia económica que hace más complicado que muchas mujeres puedan desprenderse eh, o salir de ese famoso espiral que muchas veces mencionan. Bueno, se percibía esa prestación por 6 meses. Ahora, al margen de reducirla a 3, se han intensificado o rigurorizado, perdón, los mecanismos de la denuncia. Entonces, obliga a aquellas personas que están sufriendo este tipo de violencia a supeditar la ayuda o el acompañamiento estatal a primero acreditar prácticamente durante el proceso que lo que sufrió realmente es violencia. Por otra parte, y que tampoco es un dato mucho menor, se desintegraron los CAJ, que son los centros de acceso a la justicia, que se desempeñaban en pequeñas poblaciones o también de manera itinerante, trasladándose de un lugar a otro, generalmente en lugares eh, en donde vivían o estaban personas con cierta vulnerabilidad.
a través de los cuales también recibían un primer asesoramiento muchas mujeres que se encontraban en situación de violencia. Y bueno, ha trascendido que el presupuesto 2025 directamente no contempla algún tipo de porcentaje o de recurso para seguir sosteniendo estas políticas que menciono. Por lo tanto, sin duda, por más que quieran verlo de la manera que quieran, y los datos son objetivos, estamos ante un retroceso, pero a su vez, creo que tenemos esta herramienta, que es el convenio 190, sobre la cual tenemos que hacer base. Al margen de todas las disputas que podamos dar en todos los sectores y de todas las maneras, con todas las herramientas que dispongamos, tenemos un instrumento jurídico con jerarquía constitucional que obliga a nuestro Estado argentino, por haberlo ratificado, por haberlo incluido en nuestra Constitución Nacional, a prevenir y erradicar la violencia y el acoso dentro de los lugares de trabajo, con especial mención a la violencia de género. Por lo tanto, si bien el horizonte o el panorama eh, puede, puede presentarse bastante desfavorable, bueno, tenemos con qué. Y creo bueno, resistir y conversar sobre estas situaciones, sobre el deber ser y lo que es, eh, también nos va a generar más herramientas diarias para, para poder seguir sosteniendo y poder seguir defendiendo eh, este tipo de políticas, ¿no? Bueno, no sé, Juli, si... Bien, muy bien, Steffi, muy claro, muy claro. La verdad es que el convenio 190 es un convenio de la Organización Internacional del Trabajo. Es un convenio que hay muchos países que han ratificado ser parte de esta normativa, que no es menor, porque como bien señalabas, muchas veces la violencia y el maltrato laboral sí se sufre sin distinción de género, pero sabemos que es triplemente complicado y mucho más severo el daño que ocasionan en mujeres y diversidades, que es mucho más violento. Bueno, en esto de que los números dan cuenta de ello, bueno, hay un femicidio en nuestro país cada 37 horas. Veía datos de Honduras en donde hay un femicidio cada 28 horas, si no me equivoco. Digo, bueno, seguimos siendo claramente los principales enemigas de un sistema que es patriarcal, que es capitalista, que es de dominación, en donde buscan avanzar sobre nuestros cuerpos como territorios, ¿no? Y en ese sentido, también destacar esto que decías, que es una normativa internacional que no solamente busca actuar sobre los hechos ya consumados, sino la importancia que tiene la prevención, el trabajar en cuestiones preventivas también a partir de los diálogos, ¿no? Bueno, por eso este espacio es importante, que lo tengamos, que podamos dialogar, intercambiar las experiencias que hay en nuestros distintos países, eh, y hacer hincapié en los distintos tipos de violencia existentes, ¿no? Muchas veces se piensa que violencia es el golpe, que violencia es la cuestión psicológica, el maltrato verbal, y hay otro tipo de violencias que es la económica, que es la política, que es la simbólica, que es la digital. Nosotros en Argentina, como en México y en algunos otros países, se ha logrado la medida de sanción de la ley Olimpia, que es digo, catalogar como delito la violencia digital, en esto de que puedan publicar cualquier cosa de nosotras en redes sociales, denigrar nuestra imagen. Bueno, en ese sentido me parece que es importante destacar, y esto de en Argentina el retiro del Estado, ¿no? Que es lo preocupante, nosotras que vivimos en provincias, que no somos de Buenos Aires,
lo primero que hizo Javier Milei fue retirar el Estado nacional de los territorios provinciales, sacándole la mirada federal que se tenía en cuanto a la implementación de políticas públicas, y así sea de manera muy a cuentagotas, el Estado en el lugar más lejano llegaba. ¿Sí? Hablamos de un país que tiene una extensión gigante, pero vos sabías que había una compañera que, aunque no tuviera una oficina, era trabajadora del Ministerio de la Mujer o de los centros de acceso a la justicia, que te podía guiar. Bueno, hoy eso ni siquiera existe. Así que bueno, vamos a pasar ahora con Sonia. Gracias a Steffi. Están los compañeros y las compañeras de Steffi de ANSES preguntándome dónde la pueden ver. Contarle que, como les decía al principio, ANSES es la Administración Nacional de Seguridad Social, un organismo clave que hoy también está en la mira del gobierno libertario, que busca avanzar sobre los derechos que ANSES garantiza, que es emblema en Latinoamérica porque garantiza acceso a derechos y a un piso de condiciones para aquellas personas que no tienen salarios estables o que no cuentan con posibilidad económica para mantener sus hijos. Así que bueno, vamos con Sonia, que ya al principio la presentamos, pero vamos a reiterar. Sonia Viñerta es de El Salvador, trabajadora social, secretaria general de la Unión Sindical de Trabajadores del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. También es secretaria de organización en la Federación Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora, secretaria de la Mujer de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños. Sonia, un gusto poder reencontrarnos, aunque sea por esta vía. La palabra es tuya. Muy bien, muchas gracias. En realidad hay tantas cosas que hablar que no sé por qué comenzar, pero un poco en el hilo de lo que hablaba la compañera del convenio 190, realmente el Estado o los estados como tales nos han quedado a deber definitivamente. Coincidentemente, hace poco participé en una pequeña reunión donde había una entrevista, exploración para saber desde la mirada sindical qué se ha cumplido en El Salvador del convenio 190, y creo que básicamente solo la misma ratificación, porque es un instrumento bastante desconocido, incluso por, digamos, liderazgos sindicales, las dirigencias todavía no lo conocen, y coincido con la compañera que hay que hacer un trabajo fuerte para divulgarlo y que lo tomemos realmente como una herramienta. Lastimosamente, en esta fecha, 25 de noviembre, que conmemoramos el Día de la No Violencia, en realidad las cifras son bastante alarmantes. He buscado unas cifras del mundo y para quienes a veces creen mucho más, ¿verdad? En estas cifras oficiales de las Naciones Unidas, dice que hay 736 millones de mujeres que han sido víctimas de violencia física y sexual, al menos una vez en su vida, datos del presente año, que el 70% de las mujeres que viven en países o territorios donde hay conflictos o guerras experimentan este tipo de violencia de género, el 70%, aun cuando hayan crisis humanitarias, y eso, por ejemplo, quedó demostrado durante el COVID, ¿verdad? Cómo las mujeres conviviendo en sus casas, donde en teoría debieron haber estado más protegidas, resultaron pues violentadas y algunas hasta asesinadas. También nos dice las Naciones Unidas que entre el 16 y el 58% de las mujeres en el mundo experimentan violencia de género facilitada por la tecnología. Eso es un dato importante porque mucha mujer joven, sobre todo la juventud, por decirlo así, utiliza, ¿verdad? Casi permanentemente la tecnología. Y hay mucho de la violencia que ha transmutado y se va cambiando. Y esto dice, ¿verdad? Que también en el 23 alrededor de 51.100 mujeres y niñas en el mundo murieron a manos de sus parejas u otros miembros de su familia. Realmente estos datos son alarmantes. Entonces, y me gustaría aclarar, por ejemplo, que mucha gente, por desconocimiento, por supuesto, dice celebremos, incluso felicidades en el Día de la No Violencia, ¿verdad? Entonces, yo cuando hablo de este tema, siempre aclaro que no es una celebración,
es una conmemoración y confronto frente a cifras mundiales y nacionales que no, todavía no hay nada que celebrar porque las mujeres seguimos siendo, ¿verdad?, asesinadas y violentadas en distintas formas. Entonces me gustaría un poco hablar en el marco de estas violencias, cómo las mujeres, bueno, la mayoría hemos llegado a comprender, digamos, la violencia que la mujer sufre por el hecho de serlo y que se ve mucho más claramente reflejada en el contexto familiar y también en la violencia sexual, donde hay una cultura de posesión, de dominio, ¿verdad? Los cuerpos de las mujeres son tocables, deseables, acosables y violables, según esa cultura patriarcal que no logramos erradicar aún. Entonces es importante también comprender que ante estos estados que actualmente están transmutando o ya transmutaron, ya transitaron claramente, ¿verdad?, a todo un estado neoliberal, las violencias contra las mujeres no van a bajar, no van a disminuir, se van a mantener y en el peor de los casos se van a exacerbar. Y es el claro ejemplo de los países que estamos representando acá, ¿verdad? Argentina y El Salvador. Entonces, la violencia que las mujeres estamos ejerciendo, por estar ejerciendo, perdón, la defensa de derechos, en el caso de El Salvador, es alarmante. Es alarmante porque, bueno, nuestra ley interna, llamada Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, reconoce 7 tipos de violencia en 3 ámbitos, así los denomina, ¿verdad? El ámbito laboral, el ámbito institucional y el ámbito comunitario. Y el año pasado hubo una reforma de ley que habla de la violencia política y tiene una definición bastante amplia. Pues a mi entender, porque soy formada en esta materia, ¿verdad?, lo que nosotras las sindicalistas también estamos viviendo es la violencia política, sumándose a esta la violencia por razones de género, ¿verdad? Entonces es un cúmulo de hechos de violencia que tiene todo un comportamiento dependiendo de cómo sean las personas que le ejercen, pero yo me quisiera referir al ámbito laboral, ¿verdad? Entonces, en el ámbito laboral, si bien es cierto, está el instrumento y que ya decía yo que es desconocido, lo que está sucediendo, me imagino es igual allá, porque casualmente acá, quiero, antes de meterme quizás a eso, quiero decirles que la Comisión para la Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa de El Salvador fue desaparecida. Ya no tenemos una comisión y los problemas de las mujeres o que atañen iniciativas, solicitudes que puedan entrar a la Asamblea Legislativa, ahora la están subsumidas en otra comisión, ¿verdad? Que ni siquiera tengo claro cuál es la comisión porque el nombre desapareció. Entonces, no es casual lo que a ustedes también les haya pasado, ¿verdad? Entonces, es un estilo neoliberal de estos gobiernos donde los derechos humanos van a ser menos valorados y de ser posible extinguidos. Entonces, no es casual de que las mujeres vamos a salir perdiendo o estamos perdiendo frente a este tipo de gobiernos y por eso con claridad, como se ha dicho, son gobiernos patriarcales, ¿verdad? Y la lucha nuestra es antipatriarcal. Entonces me quiero referir al ámbito laboral, ¿verdad? Que el convenio es bastante claro, amplio, pero ¿qué es lo que está sucediendo, verdad? En el caso de El Salvador, las violencias a las que se le da énfasis son las violencias que ocurren en el ámbito familiar, pero aquellas violencias que ocurren en el ámbito del trabajo, hay un fenómeno que se nos está dando, es decir, como las instituciones que les corresponde por cumplimiento de ley proteger, ¿verdad? Iniciar los procesos para proteger a las personas afectadas, en este caso las mujeres, son instituciones que están cooptadas por un pensamiento neoliberal y de total sumisión a la autoridad máxima presidente. Entonces, nos ha pasado recurrentemente que cuando se trata de denunciar a titulares, a altos funcionarios, a jefaturas cercanas a funcionarios o funcionarias, o no son recibidas las denuncias, o si las reciben, duerme el sueño de los justos, como decimos acá, es decir, no se cumple, ¿verdad? Aquello de la pronta y cumplida justicia se irrespeta, son archivados, mantenidos, o en el peor de los casos, aunque se reciba, lo que estamos viendo es que si un titular es cercano, ¿verdad?, a ciertas autoridades partidarias, entonces esos procesos se caen
en detrimento de los derechos de las mujeres trabajadoras afectadas. ¿Por qué? Porque resuelven a favor de los intereses patronales y no de los intereses de la trabajadora conforme a ley, porque aquí hasta se están cometiendo delitos y están resolviendo que es correcta la actuación. Entonces, ¿por qué me detengo en este nivel de detalle? Porque es la contradicción respecto de lo que dice el convenio y la recomendación, donde dice, bueno, ya sabemos de antemano que los estados tienen en materia de derechos humanos, tienen dos grandes funciones o dos grandes responsabilidades, no son las únicas, pero digamos que se resumen en su deber de proteger y en su deber, ¿verdad?, de que se respeten los derechos y si no se hace, pues castigar y sancionar. ¿Y qué se hace entonces cuando es las instituciones del Estado las que están violentando y no por particulares? Y ya los convenios de la OIT establecen el reconocimiento de la violencia o la discriminación por agentes del Estado. Entonces, en el caso de El Salvador, como me imagino que en otros países, tenemos que apropiarnos de este convenio porque es lo único que nos va quedando, la denuncia internacional, y eso es importante, ¿verdad? Alzar la voz por todos los medios. Este, por ejemplo, es un medio para ello, ¿verdad? Pero hay que hacer uso de las instituciones. Yo acá le llamo a hacer uso del mal necesario, porque necesitamos hacer que las instituciones cumplan, ¿verdad? Al menos en el deber ser, y cuando respondan y no en contra de nuestros intereses, pues entonces hay que tocar las instancias. Y el convenio establece algunas cosas bastante importantes, pero que lamentablemente no se están cumpliendo. No sé si paro aquí o sigo hablando. No, seguí, Sonia, te estamos escuchando atentamente. Muy bien. Entonces, la situación de violencia, ¿verdad?, contra las mujeres no solo se expresa en el cuerpo mismo, ¿verdad?, sino que se expresa definitivamente en el irrespeto y la vulneración de un conjunto de derechos. Y esto pasa precisamente porque hay una pérdida, ¿verdad?, del concepto y de la apropiación de derechos humanos. Hay muchos funcionarios de alto nivel, segundo nivel y jefaturas, etcétera, que han llegado en nuestro país a las instituciones del Estado sin ningún conocimiento en materia de derechos humanos, porque no interesa. Entonces hay un enfoque, ¿verdad?, de la administración pública como si fuera una empresa privada. Es más, hemos encontrado anuncios de un ministerio, publicidades para contratar personal que dice que preferentemente la persona que aplique debe llegar de la empresa privada. ¿Por qué? Porque hay toda una coyuntura que te está ordenando que no te quejes, te está ordenando que no se exijas derechos, te está ordenando que no te organices. Y entonces ese tema de lo que quizás ustedes todavía no han vivido y quiera Dios que no lo vayan a aprobar, el estar bajo un régimen de excepción que lleva más de 2 años, casi va por 3, ha generado una cultura de temor. Y ahí donde viene el derecho de las mujeres de organización, de participación, de representación, ha disminuido sensiblemente. ¿Por qué? Porque se está despidiendo a mujeres luchadoras, se está despidiendo a mujeres que dirigen, se está despidiendo a secretarias generales, etcétera. Entonces, las personas, imagínense ya cómo cuesta por razones de género, ¿verdad? Las cargas impuestas a las mujeres por los roles que se nos ponen principalmente del cuidado. Las mujeres no disponen de mucho tiempo, no disponen de apoyos familiares para cumplir, digamos, con el trabajo organizativo. Entonces, por eso no se miran ahí, no se sienten convocadas o dicen, no, mejor díganle a la fulanita, no, mejor pídanle a tal persona, porque yo no puedo. Y ahora con ese agravante, ¿verdad? Se le suma el miedo que las mujeres tienen a participar en los organismos, el miedo que tienen las mujeres a reclamar sus derechos. Entonces estamos en una situación de total vulneración de lo que en nuestro país se denomina el derecho a una vida libre de violencia. De acuerdo a nuestra denominación, ¿verdad? El derecho a una vida libre de violencia tiene 3 componentes: a no ser discriminada, pero estamos siendo discriminadas por un trato, una distinción negativa. También dice en segundo elemento, a no ser tratada con patrones socioculturales, ¿verdad? Ni ideas de inferiorización ni subordinación, y por supuesto, se nos está impidiendo hablar
Y la tercera, que es la que muchos funcionarios y funcionarias no les gusta y no quieren aceptar, que para gozar el derecho a una vida libre de violencia, todos mis derechos tienen que ser respetados. Y nuestra ley dice los que están en la Constitución y los que están reconocidos en los tratados internacionales. Pertenecer a un sindicato, organizarme y reclamar por mis derechos son derechos constitucionales y que están en los tratados internacionales. Entonces, a todas luces, aquí hay una cultura de irrespeto a el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en distintas dimensiones. Y a eso le sumamos la violencia política, los despidos por ser dirigentes sindicales, los despidos disfrazados en supresiones, hay que una figura que una ley secundaria le llama, ¿verdad? Suspensión previa, que es la antesala al despido, o la última figura que se han inventado, la supresión de plaza. Pero ¿cuál es el común denominador? O ser sindical, mujer sindicalista, que le está pasando a los hombres también, y también, ¿verdad? Haber participado en actividades públicas de protesta, colectivas o masivas. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar el Estado? ¿Cómo está garantizando a las mujeres trabajadoras el derecho a una vida libre? Y a eso le sumamos, imagínense las condiciones de vulnerabilidad que ya tienen las compañeras de los pueblos originarios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí en El Salvador se está intentando organizar y apoyar a través de un sindicato que hoy por hoy, ¿verdad? Es conocido como Milpa, y entonces acaba de despedir el titular de la institución donde trabaja el compañero, que apoya, organiza y conduce, ¿verdad? Es coordinador de la zona oriental de Milpa. Entonces es una situación bastante irregular, violatoria, que riña a todas luces con la normativa, en el caso de El Salvador Nacional, como ustedes lo han planteado, su normativa interna, y mucho más con la normativa internacional del trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces yo les decía, porque en esta semana, ¿verdad? He ido a algunos eventos a facilitar este tema sobre en el marco de la no violencia. No basta, compañeras, con solo conmemorar. Hay que luchar, ¿verdad? Hay algo más que hacer y esa es la parte, ¿verdad? Interesante que nosotras, las que estamos acá y muchas de las que nos están escuchando, hemos roto, ¿verdad? Hemos vencido el temor desde hace buen rato, pero cómo ayudar a otras compañeras para que exijan, ¿verdad? Su derecho a una vida libre de violencia. Nosotras en nuestro sindicato, cuando hacemos publicaciones, ponemos una leyenda: organízate, lucha, denuncia y exige, porque estamos convencidas por la naturaleza del trabajo y nuestra institución, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, tiene un lema: juntas avanzamos, pero no sé dónde ni con quién me voy a juntar, ¿verdad? Sí, lo que se ha generado en este país es una cultura de terror y unas más y otras menos, pero ahí está, porque la gente está reaccionando de maneras diferentes. Por ejemplo, son mecanismos de defensa, ¿verdad? Que pueden ser inconscientes o no, el hacer como que nada pasa, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que estamos a las vísperas de ya de la fiesta navideña, estamos también a la víspera de los despidos de más de 11.000 personas, donde van a ir un montón de mujeres, incluidas posiblemente yo, lo más probable, bajo la figura de supresión de plaza. Pero ¿de qué están hablando muchas compañeras? De la fiesta navideña, de los regalos que van a comprar, como que si nada pasara. Pero esos son mecanismos, ¿verdad? Para sufrir un poquito menos la situación. Otras personas totalmente calladas, no dicen nada, dicen: no, no me gusta hablar, de eso yo no digo nada, no se puede hacer nada, ¿verdad? Nosotros conocemos una figura que se llama, en atención a la violencia, ¿verdad? La desesperanza aprendida, el proceso que las mujeres durante toda nuestra vida tenemos que en la socialización interiorizamos y por eso nos cuesta tanto defendernos, porque tienen que ser otros los que nos defiendan. Entonces, pero esa desesperanza aprendida se ha instalado en un periodo de 3 años. Es decir, no hago nada porque es por gusto. ¿Para qué? No voy a lograr nada. ¿Y de qué sirve que se marche? En ese nivel estamos acá. Entonces, yo a eso le he llamado violencia de Estado, porque no ocurre solo en una institución, ocurre en todas las instituciones públicas y ocurre en mucho de la sociedad salvadoreña.
Es importante entonces, ¿verdad? Que los países que nos escuchan, que dicen que admiran el estilo Bukele, que sepan a lo que van a enfrentar, porque el estilo Bukele es eso, es negar los derechos de las personas y si es posible acabar el sindicalismo, porque eso es lo que vemos. Ya tenemos 2 años de venir, ¿verdad? En un proceso de desaparición de instituciones donde desaparecen los sindicatos y no importa que sean las mujeres, van para afuera. Entonces es bastante complicado hablar de la no violencia contra las mujeres o de la erradicación de la violencia contra las mujeres cuando la violencia está presente, ya no solo es en la familia, no solo es en la comunidad, no solo es la pareja, es el Estado mismo, ¿verdad? Es el gobierno mismo que está generando una corriente de violencia hacia las mujeres o contra las mujeres, porque aquí así lo manejamos, contra las mujeres, producto de, ¿verdad? Una supuesta reducción, la necesidad de reducir el Estado para seguir la receta del Fondo Monetario Internacional. Entonces, hay un indebido proceso, no se respeta. Entonces, en el marco de lo laboral hay una instalada, toda una cultura y todas unas acciones repetitivas que van de institución en institución, ¿verdad? Y que cualquier rato nos llega a todas, ¿verdad? Y otra parte importante que no quería dejar de mencionar es cómo el Estado patriarcal en la priorización de los intereses del Estado, las mujeres, estamos en la última base. ¿Y eso cómo se demuestra? Con los pírrigos presupuestos que siempre nos han dado y ahora con la desaparición, ¿verdad? Para que las personas que me escuchan de todavía ya la sepan, estamos conscientes del valor de la naturaleza y todo lo que implica, ¿verdad? Pero a la institución en El Salvador que debe trabajar para más del 52% que somos las mujeres, le quitan el presupuesto y por eso se ha justificado que se van a eliminar 211 plazas y quedan solo 205. Pero al Instituto de Bienestar Animal se le dan 10 millones de dólares, que son más o menos los que tenía el Instituto de la Mujer. O sea que hay que preocuparse más por proteger los animales y cuidar los animales que por el trabajo de las políticas públicas a favor de las mujeres. Eso solo tiene explicación en un Estado capitalista neoliberal, porque estamos hablando de derechos humanos de las mujeres. Entonces se van a extinguir la capacidad de que la institución, la única, porque no hay otra, es la única institución que debe velar porque en el Estado salvadoreño hayan políticas públicas a favor de las mujeres. Y sabemos que esto va a tener un impacto negativo y va a quedar a la buena voluntad política de titulares si cumplen la ley o no la cumplen. Entonces es preocupante. Muy bien, Sonia, muy claro. La verdad es que, bueno, un relato que creo que nos vemos reflejadas en lo que estás contando, eh, en esto bueno, qué lejos que estamos del buen vivir, ¿no? De ese buen vivir pues, que nuestros pueblos originarios hablan, que deberíamos empezar a apropiarnos de eso no como una consigna, sino como una forma de vida y que con estos gobiernos de sur a norte y de norte a sur claramente nos alejan cada vez más de esas posibilidades, que bueno, que hablan de vivir con dignidad también, Sí. ¿no? En ese sentido, destacar esto que decías, como el Estado de Derecho está en peligro, ¿no? Está en peligro porque la principal violencia la ejerce el mismo Estado. Y Ujú. nuestras democracias también están en peligro, que si bien tenemos muchas cosas para cuestionarles porque son democracias representativas, de baja intensidad, son las formas en las que los pueblos podemos tener algún tipo de participación, al menos para ir a votar, pero también para expresarnos. Y hoy eso es lo que está en peligro, el derecho a huelga, el derecho a organizarnos, el derecho a manifestarnos. Y no es menor que estos dos modelos de gobiernos que se hermanan ataquen por igual a las organizaciones sindicales, porque somos los sindicatos los que disputamos la renta también, ¿no? Los que le disputamos Ujú. a quienes tienen hoy la sartén por el mango
la distribución de la riqueza en nuestros países, ¿no? Digo, ninguna revolución, ninguna conquista que tuvimos la hicimos ingresando por la mesa de entrada una nota, sino que siempre ha sido luchando, siempre ha sido, en el caso de El Salvador, con procesos también dictatoriales, pero con guerra civil, en Argentina con una dictadura igualmente genocida, en donde 7 de cada 10 detenidos desaparecidos eran dirigentes sindicales. Entonces digo, claramente el enemigo de estos gobiernos son las y los trabajadores, nosotras padeciéndolo aún el doble, porque muchas compañeras son jefas de familia, son sostén de sus hogares, ¿no? Entonces hay una feminización de la pobreza, de los despidos, seguramente en El Salvador y en otros países que están atravesando la misma situación, como en Perú, hay una quita del salario indirecto. Nosotras acá en Argentina le llamamos a lo que son los subsidios, ¿no? Antes teníamos transporte, la energía, los servicios esenciales con subsidios por parte del Estado y al quitarse eso te quitan el salario indirecto, más la inflación, más el techo a las paritarias. Bueno, claramente lo que quieren es que tratemos de sobrevivir y que entre nosotros mismos prime este terror y prime ser sálvese quien pueda, ¿no? Y contra eso tenemos que combatir tejiendo este tipo de encuentros, este tipo de diálogos. Antes de Y, y me, pasarle a Steffi, ajá, y me sí, acabo de acordar de algo que no quisiera que se me quedara, que digamos que reconocemos que en los próximos, más tarde que temprano, ¿verdad? Ya llevamos 26.000, aproximadamente entre 25.000, un poquito más, desde hace 2, 3 años de personas despedidas a los que se les va a sumar la cantidad de más de 11.000 plazas que se van, porque las personas a veces ven plaza una persona, pero detrás de esa plaza hay un hombre o una mujer que tiene una familia. ¿Cuántas en mi personas por historia. familia? Y lo grave, por ejemplo, es que he conocido hoy con esta crisis laboral que tenemos, muchísimas parejas que trabajan ambos en instituciones del Estado, en instituciones públicas. Y yo me pregunto, ¿qué va a pasar si las dos personas pierden el empleo? Y platicando con unas, su plan B, ¿cuál es? Es triste, es la migración. Personas profesionales que pueden seguir dando en este país, pero van a tener que irse porque el hambre, ¿verdad? A probar suerte, ¿verdad? Que no es nada en realidad esperanzador irse por allá, pero no hay otra alternativa. Entonces, el flujo migratorio también va a tener un impacto. Y el otro es la recesión económica, ¿verdad? Porque al haber tanto despido, va a haber menos capacidad adquisitiva, menos capacidad para comprar. Por lo tanto, las empresas que producen una cantidad van a ver afectadas, ¿verdad? Sus ventas, su nivel de ventas, y entonces, ¿qué viene? Despidos en empresas privadas. Y ahí viene todo el proceso ¿cómo se llama? Económica, de recesión económica, y donde siempre las mujeres vamos a salir doblemente afectadas, porque sobre nosotras y muchas recae la responsabilidad de ser proveedoras principales o proveedoras únicas en una familia. Entonces el panorama para las mujeres es bastante preocupante y no creo que pase solo en El Salvador, ¿verdad? Sino que en todos los distintos territorios, pues, de los países nuestros. Así es. Antes de darle la palabra 2 minutos a Steffi, saludar, como vos decías, a Ángel Flores de Milpa, a Eric Celaya, que fueron despedidos injustamente, que son 2 compañeros de nuestro espacio también de Aviala Soberana, y no quería dejar de mencionar a Adriana Guzmán, que es una feminista comunitaria de Bolivia, que en la madrugada del 25 de noviembre, no casualmente, fue detenida por la policía en Bolivia por estar expresando en algunas pintadas la violencia que el Estado machista realiza sobre las compañeras hermanas de Bolivia, ¿no? Lo plurinacional no quita lo patriarcal también, eso hay que remarcarlo. Así es. Vamos, Steffi, 2 minutos si quieren cerrar y vamos viendo a ver si hay mensajes. No sé si andará nuestro amigo Yantay por ahí. Steffi. Bien. Bueno, Juli, gracias. No, bueno, agradecerle a Sonia, muy claro, muy enriquecedor lo que nos ha compartido. Imposible no tejer esto, ¿no? No ver un paralelismo o una proyección. Pero bueno,
¿Será que tampoco nos queda mucho más que el optimismo para seguir resistiendo y para seguir también exigiendo? Nosotros hemos hablado mucho del convenio 190, en nuestro país tiene pleno vigor, pero como bien decías, Sonia, muy pocos lo conocen, muy pocos entienden, incluso la misma clase política, que es lo que muchas veces eh, genera esa confusión en términos generales, porque es la misma clase política que no lo está reconociendo. Algunos, por supuesto, porque no les conviene, y otros gravemente desde el desconocimiento. Y también desde esa postura que muchas veces nosotros nombramos de manera coloquial como un desclasado, porque no dejan de ser empleos públicos, pero sin embargo señalan y tienen el tupé de criticar y señalar a empleos públicos, estigmatizando de que son ñoquis y demás, y a ver, también son trabajadores estatales, con la, eh, no sé si salvedad, sino también eh, con la mayor obligación que les genera el haber sido votados para representar los intereses de todos los compatriotas. Entonces, también desde esos ataques, dentro de todas las herramientas, porque si van a atacar con todo, tenemos que defender con todo también, generar desconstruirlos, es decir, pero, a ver, e interpelarlos con lo que ellos mismos quieren instalar o profesar. Algunos dirigentes, algunos, y quizás muchos debería ser la palabra, no se consideran como trabajadores del Estado y ven a los otros y atacan a los demás como ñoquis y demás. Y tampoco son precisamente servidores públicos, porque no defienden una política pública. Entonces, a fin de cuentas, no sabemos para qué están, ni ellos mismos entienden muchas veces. Pero siempre es más fácil atacar al trabajador eh, que está prestando, que está garantizando un servicio público o un derecho. Y bueno, dentro de esta suerte de instalación general de odio hacia el Estado, yo creo que también hay que redoblar la apuesta y amar mucho más a nuestro Estado y en base a eso seguir construyendo y seguir defendiéndolo. Bueno, me voy a despedir agradeciéndoles el espacio, eh, la charla y bueno, esperando que nos encontremos próximamente. Pasó algo con la comunicación de Julia, así que si querés, ahí está, ahí volvió. Me mata el giro automático, ese es el problema. Ajá. Me quita la capacidad de controlar mi teléfono, se maneja solo. Sonia, no sé si querés hacer alguna reflexión final y ya nos vamos despidiendo. Sé que hay muchos saludos, nos estuvo mirando gente de El Salvador, de México, de Argentina, de Guatemala, de Perú. Así que bueno, eso es lo importante de al menos desde la virtualidad poder encontrarnos y reconocernos, ¿no? Y saber que nos tenemos también es de gran aliento en estos tiempos que son tan difíciles. Julia, si Sí, gustas, te Y leo los quizás, mensajitos antes que bueno, Sonia se despida. Dale, dale, gracias. Ahora mismo. Dice, Radio Dignidad de Honduras. Saludos, compañeras Julia, Sonia y María Estefanía. Mucha fuerza desde Honduras. Gustoso de verlas y escucharlas, dice Radio Dignidad. Gerson, amigo, dice, muy buenas tardes a todos y todas. Bonito espacio. Saludos a nuestras compañeras. Una lideresa, Sonia Viñerta, dice. Arriba, mujeres, dijiste. Julia Teo Aya dice desde México, Tenotitlán, les envío saludos. Noelia Carrasana, sí, Noelia de Aviala La Soberana dice fuerza. Evelio Pajoc dice saludos, hermanas, Dios les bendiga. Emperatriz Gallegos, felicitaciones a Asociación de Pacientes Medicina Complementaria, amigas y amigos, dice. Marías Paventa dice totalmente de acuerdo, Sonia. Alejandra Agnone dice abrazos a las compañeras, muy buena y necesaria la instancia pirata del Pacífico. Gaisca, un abrazo, compañero, dice desde Euskal Herria. Eric Salaya, adelante, camarada, seguimos en la lucha y resistencia, indica. Albertina López dice, saludos compañeras desde Honduras.
Albertina López sigue indicando, es lo mismo que pasa en Honduras con las maquilas donde hay sindicatos, se declaran en quiebra y las cierran, así van eliminando sindicatos. Teoaya dice otra vez, en todos los sectores existe la violencia hacia las mujeres, pero en las comunidades indígenas es más cruenta esa violencia. Eso es lo que hay, Julia. Gracias ahí por estar siendo soporte, muchísimas gracias. Sonia, y ya nos vamos despidiendo. Sí, gracias. Sí, solamente dos o tres cosas. Uno, que sí son importantes los instrumentos nacionales e internacionales, pero que la lucha organizada en los territorios, en nuestras comunidades, debemos seguirla haciendo. Y las mujeres somos una fuerza en el mundo, somos una fuerza en los territorios que ha demostrado que sí puede cambiar las cosas. El problema es que hemos perdido, ¿verdad? Ese sentido de lucha política, muchas, quizás tal vez no las compañeras, ¿verdad? De los pueblos originarios, porque las que yo conocí en Guatemala, mis respetos y mi envidia de la buena, ¿verdad? O sea, por esa convicción y esa capacidad. Pero las mujeres que no estamos o no somos parte de esos pueblos, muchas, la mayoría, hemos perdido ese sentido de cohesión, ese sentido de unidad, ese sentido de lucha conjunta y hay que trabajar por rescatarlo, ¿verdad? Eso para despedirme y que ojalá el próximo año, ¿verdad? No sea tan trágico, que lo dudo, como realmente este 25 de noviembre. Y yo puse una publicación, pusimos como sindicato cómo encuentra la conmemoración del Día de la No Violencia, porque así se llama acá, del Día de la No Violencia contra las mujeres, cómo las encuentra silenciadas, atemorizadas, ¿verdad? Y con una idea de que las cosas no están pasando. O sea, hay una deformación en realidad por los medios de comunicación y el aparato del Estado. Eso no nos debe seguir pasando, porque los problemas están y la violencia contra las mujeres ahí está. Entonces hay que seguir en la lucha. Y animo a todas las compañeras que nos ayudemos unas a otras y los compañeros aliados también, que hay muchísimos, ¿verdad? Para que podamos hacer valer nuestros derechos. Y solo me queda exigir, ¿verdad? En nombre, pues, de nuestras organizaciones que ahora formamos parte, ¿verdad? Como Federación de la Villa La Soberana, que se cumple el respeto al derecho al reinstalo de estos compañeros que fueron despedidos, ¿verdad? Eric Zelaya y Ángel, ¿verdad? Los compañeros de Milpa que fueron despedidos y que son grandes luchadores. Es una pérdida de alguna manera en el derecho laboral, pero una ganancia porque estos compañeros para nuestras luchas no se van a detener. Así es que felicidades a ellos por su convicción y también agradecerles porque eso nos contagia, ¿verdad? De lo que el camino que debemos seguir. Así es que gracias. Así es. Bueno, gracias Sonia, gracias Steffi. La verdad es que una alegría poder estar construyendo puentes de manera colectiva. Estamos pasando fronteras, esas fronteras ficticias que nos interpusieron. La verdad es que encontrarse con compañeras como Sonia en Guatemala y como Steffi que vive en una ciudad chiquitita como la mía, y desde esos pequeños lugares estar en la trinchera resistiendo, digo, en defensa de aquellos derechos, pero también de aquellas compañeras que ya no están, de nuestras ancestras, de quienes también nos enseñaron la importancia del valor de lo comunitario, de la tribu, de cuidar a esa tribu, de defender la vida, como bien decías vos, Sonia. Bueno, somos las mujeres las que estamos siempre ahí en esa primera línea, defendiéndolo todo. Así que agradecerles un momento muy lindo que esperemos desde nuestra coordinación sindical de Avia Yala seguir repitiendo para seguir encontrándonos y dialogando. Así que muchas gracias Steffi, muchas gracias Sonia, gracias a Ollantay, a Gaisca y a todos los compañeros y compañeras de la Comisión Sindical por estar ahí y por apostar este espacio. Un fuerte abrazo. Igual, Gracias. gracias. Saludos. Gracias. Adiós.